y que tuvieron a bien nombrarme director de salud y temperancia. Pues les tengo que hablar de la deshidratación y de la importancia de tomar agua. Oiga, yo le estaba platicando, no estaba la hermana Lari se me cayó por allá. Le estaba platicando a la hermana Lari el título, Evitemos la deshidratación, y me dijo, o sea, ¿cómo no convertirse en una pasita? ¿Verdad? Porque una vez cuando fui a una clase de medicina que me iban a ayudar a sobrellevar mi diabetes, me dijeron que le pregunté si podía comer pasitas. Me dijeron que no, que estaban muy dulces, que me acordara que una pasita era una uva que estaba teniendo un mal día. Deshidratada, ¿verdad? Completamente seco. Es muy sabroso, pero es completamente seco. Qué cosa tan diferente es cuando hay agua y cuando no hay agua. Oiga, y precisamente fíjense que ahora que iba a hablarles yo del agua, ayer, ya ve, con esto de la comunicación a través de la internet, me empezaron a llegar fotos de mi pueblo. Llovió por 2 días, los últimos 2 días estuvo lloviendo y hubo una tremenda inundación. Y uno ve las fotos y empieza a contactar a los amigos, a los familiares, si están bien, cómo están, los que uno sabe que viven allí. ¿Y qué cree? Que una de mis amigas de la infancia, le pregunté cómo están, me dijo que estaban bien, pero que su carro se había detenido por la inundación y que ella había logrado salir del carro y que minutos después el carro había sido cubierto por el agua. Y me dijo, pues no te preocupes, ya mi hijo vino por mí, ya vamos camino a casa y todo va a estar bien. ¿Qué cosa tan tremenda es el agua? Nosotros podemos verlo, las mismas parecidas fotos, videos de lo que estuvimos viendo de lo que pasó en Perú. Pero ahora allí en el estado de Chiapas, en la capital del estado, completamente inundado, casas cubiertas, escaleras que pusieron los bomberos para que la gente que estaban debajo de los puentes pudieran subirse, atrapados en los carros, subidos en la parte de arriba de los carros, pudieran subirse en las escaleras y estar a salvo. Una cosa tremenda esto del agua. Dice, le estaba platicando al hermano Raúl hablando de esto de las inundaciones en esa misma ciudad. Como las ciudades crecen, ya ven, y estaba en un valle y ahora ha ido para las montañas, hicieron un centro comercial donde yo recuerdo cuando era más joven, cuando estaba en la preparatoria, en el high school, yo recuerdo que íbamos a caminar por esos lugares y había un río. Pero muchos años, hace como 5 años que regresamos con la familia y hay una plaza, un centro comercial, muy bonito, se llama Plaza Cristal. Pues déjenme decirle que cuando llegan los ciclones a la costa de Chiapas y llueve por varios días, esa plaza tiene un río, le pasa por el medio. Imagine usted que está el centro comercial y de pronto le viene un río que cruce por ahí. ¿Qué cosa tan tremenda es el agua? Recordaba una vez platicando acerca de esto de las inundaciones y el poder del agua y de los ríos con el tío Porfirio. El tío Porfirio es un ingeniero civil, el tío mayor de mi esposa, y me decía de esto y me decía, hombre de mucha experiencia en construcción, y me decía, mira, dice, al agua no se le puede detener por mucho tiempo, al agua se le tiene que dejar pasar. Si tú tienes que hacer una construcción, tienes que hacer los desagües, tienes que dejarla correr. El agua es muy poderosa, no se le puede detener. Quienes hemos sido testigos, hermanos, a través de los videos o por experiencia propia de lo que es el agua en una semana de lluvia torrencial, mire, no se nos hace difícil imaginarnos el diluvio universal con 40 días y 40 noches lloviendo. Mire, yo tengo un tío, el tío falleció, muy valiente el hombre, pero en mi pueblo vivía cerca del río y cuando venía la inundación el hombre corría y era muy valiente. Pero eso es eso, sabemos que el poder del agua es tremendo, es la lluvia torrencial. La lectura bíblica que tuvimos esta mañana nos recuerda que nuestro Dios, el Creador, es aún más poderoso que el agua. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 10, y en los 3 evangelios, podemos leer acerca del poder de Dios, acerca del poder creador de Dios para separar las aguas de las aguas.
Y en los evangelios les decía, podemos leer acerca de cómo Jesús podía calmar el agua y las tempestades. Jesús, recordemos aquellas palabras que dice, calla, enmudece, y el viento y las olas obedecen a la voz del Creador. El mismo Dios, por su palabra y por sus promesas, hermanos, nos invita hoy a descansar en este día sábado, en este día santo del Señor, a descansar y a tener paz en nuestros corazones. O tal vez también a rehidratar nuestros corazones. Cuando uno ve estos accidentes, estas destrucciones tremendas por el agua, se pregunta uno si el agua fue hecha para destruir. Y la verdad es que no. Porque sabemos, en la palabra de nuestro Dios, sabemos que dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Mire, el agua, platicándoles un poquito acerca de las propiedades del agua. El agua es una de las sustancias, una de las pocas sustancias que tenemos en nuestro planeta que puede existir en 3 estados. Puede existir como sólido, a la temperatura que tenemos en nuestro planeta, puede existir como sólido, puede existir como líquido y puede existir como gas. Sabemos que como líquidos están los ríos, los lagos, los mares, como sólido es la nieve, el hielo y el granizo que también cae. Y como un gas también lo podemos ver porque está como vapor de agua en las nubes. Si el agua no pudiera existir en esos 3 estados en los que existe nuestro planeta, la vida posiblemente no sería como nosotros la conocemos. Mire, el agua, cuando se hace hielo, contrariamente a las otras de las sustancias, la mayoría de las sustancias cuando pasan de líquido a sólido se hacen más densos, que quiere decir que pesan más y se hunden. En el caso del agua, cuando el agua se solidifica y se hace hielo, se hace menos densa y el hielo flota. Y eso es para ponerles un ejemplo, cuando el agua se congela en lagos que tienen cierta profundidad, esa cubierta de hielo que está por la superficie del lago sirve como una protección para los seres vivos que están viviendo en el agua. Para la vida acuática, la temperatura para ellos debajo del agua no cambia. Por encima del agua, por encima del hielo, el aire puede estar a temperaturas muy por debajo del punto de congelación, pero debajo del hielo permite la vida. Esa es una bendición y una previsión de Dios. No solamente eso, se dicen los que conocen acerca de las propiedades físicas y químicas del agua, que el agua tiene un alto calor específico. Lo que significa esto es que para calentar 1 kilo de agua se requiere más calor que lo que se requiere para calentar 1 kilo de cualquier otra sustancia, de cualquier otra superficie. Usted puede ver, por ejemplo, yo recuerdo que cuando vivíamos con mi abuela y era tiempo de bañarnos, no había calentador, pero sacaba una tina, una cubeta, un balde con agua a calentar para que nos pudiéramos bañar al sol. Y entonces yo recuerdo que el material de la cubeta de metal estaba caliente, pero el agua estaba agradable, templada allí. Se requiere más energía para calentar el agua que para calentar ese material. La temperatura del agua en los océanos, mares, lagos y ríos se mantiene más constante que la que existe en la tierra. Eso evita que los animales que vivan allí tengan que sufrir esos cambios bruscos de temperatura que a veces suceden. El agua es un agente protector. No solamente eso, en el invierno, cuando el aire es más frío que el agua, al pasar el aire, cuando el viento sopla sobre el agua, sobre los océanos, el aire toma ese calor del agua y se calienta. Y por eso el aire llega hacia el Ecuador un poco más caliente. Podríamos entender tal vez por qué cuando el aire que nos llega a nosotros del Polo Norte, aquí en Nebraska, después de Canadá, no hay agua donde calentarse. Pero si usted ha estado en la costa oeste, sabe que la condición es diferente. Lo mismo pasa durante el verano. Cuando el aire es más caliente que el agua, el aire entonces se enfría al pasar por el agua, porque el agua tiene esta capacidad de dar calor y absorber calor.
Y de esa forma el agua, que es aproximadamente el 70% que cubre la superficie de nuestro planeta, es un importante regulador de la temperatura de nuestro planeta. Y eso permite la vida como la conocemos nosotros. Si usted, hermano, si usted ha vivido alguna vez en el suroeste de los Estados Unidos, nos tocó pasar allá como 5 años en Nuevo México, y la casita que nos rentaban en la universidad, pequeñita, tenía algo que se llamaba swamp cooler. No sé si algunos de ustedes han visto esto. El aire se enfría porque lo hacen pasar a través de unas mallas, unos como esponjas que tienen agua, y al pasar por allí se enfría y la casa es fresca. Yo recuerdo algunas noches no pudiendo dormir del calor, tenía que ponerme debajo ahí del enfriador del aire, pero eso es los swamp coolers. O a lo mejor usted está pensando ahora cómo funciona el agua de capacidad de absorber calor, por cómo funcionan los radiadores y el agua que tenemos en nuestros carros. ¿Y por qué es importante también revisar el nivel del agua en los carros? Y todo esto, hermanos, sin incluir lo importante que es el agua para la producción de alimentos. Justo nosotros estamos aquí en Nebraska y podemos darnos cuenta de lo importante que es la lluvia para que los campos puedan producir alimento. Y no solamente eso, el valor estético, el valor que tiene a nuestra vista los ríos, los lagos, los océanos, ¿verdad? Hace 2 semanas el hermano Pedro y Román me invitaron a ir a Branch Oak. Impresionante pasar la mañana, ver el amanecer, estar ahí cerca del lago. No vamos a hablar de la pesca porque Randy nos ganó, ¿verdad? Impresionante el valor estético, impresionante cómo el alma se reconforta de estar cerca del agua. Yo he visto muchos tal vez en nuestras casas, estábamos viendo aquí mientras estábamos en la parte de atrás, hasta a veces tenemos pinturas, cuadros, fotografías que muestran el agua por este valor estético que nosotros admiramos. Y no solamente eso, ¿cuántos de ustedes posiblemente, hermanos, no recuerda tal vez alguna tarde en la playa, caminando por la playa, ¿verdad? Y uno está allí caminando y viendo el mar, oyendo el oleaje. Cuando uno quiere relajarse, puede uno escuchar el oleaje del mar y relajarse. Obviamente, hermanos, me hace pensar que el agua no fue creada para destrucción, fue creada para sostener la vida en el planeta que nosotros vivimos. Les decía que el 71% de la superficie del planeta Tierra está cubierto por agua, y el 96% de esa cantidad de agua corresponde a los océanos. En el plan divino de la creación, el agua era necesaria, el agua era esencial para cumplir el propósito de Dios. Y por eso dice que en el segundo y en el tercer día de la creación vio Dios que era bueno. Una de las características químicas que tiene el agua es que también se le llama el solvente universal. Y eso significa que prácticamente todas otras sustancias que nosotros podemos conocer se disuelven en el agua. En el agua no solamente se disuelven sales, sino también se disuelven gases. Y los gases tan importantes, por ejemplo, el oxígeno que se disuelve en los lagos para que los peces puedan respirar, el oxígeno que se disuelve en nuestra sangre, en nuestros pulmones, para que nosotros podamos tener vida también. El agua es importante. Encontré un reporte en la revista Adventista, escrito por quien fuera directora asociada del Departamento de Ministerios de la Salud dentro de la Conferencia General. Su nombre es Kaylin Kunterach. Ella dice lo siguiente: después del oxígeno, el agua es vital para la sobrevivencia humana. Por peso, y escuche esas cantidades, están impresionantes. Por peso, un recién nacido es 75% agua y un adulto es aproximadamente 70% agua. Cometí el error anoche de calcularle el 70% a mi peso. ¿Sabe qué tanto es? Es lo que pesa el hermano Gary.
70% de mi peso, su peso, el peso es agua. El 70% es agua. Pero no solamente eso, observe el siguiente dato. El 85% de nuestro cerebro es agua. Le llamamos la masa gris, la masa encefálica, pero a veces también, como cuando vemos fotos tomadas desde el espacio del planeta Tierra y vemos que está mayormente cubierto por agua, a veces uno se dice, ¿por qué no mejor llamarle tierra? ¿Por qué no mejor le llamamos agua? Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, 85% es agua, ¿verdad? El 75% de los músculos contiene agua, es agua. El 75%. Cuando uno lee revistas, uno lee artículos acerca de cómo aumentar la masa muscular, una de las cosas importantes es manténgase hidratado, tome agua, ¿verdad? El 75% es agua. ¿Usted había pensado cómo se llama ese hombre que está fuertísimo? ¿La Roca? El hermano dice, 75% de esos músculos es agua. Y aún los huesos tienen entre un 20 y un 25% de agua. Casi prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, todos los tejidos que componen nuestros cuerpos, todos nuestros órganos, todos contienen y están cubiertos, constantemente bañados por agua. Todas las moléculas que necesitan entrar a nuestras células llegan disueltas en agua dentro del organismo. Todos los productos de desecho que producen nuestras células por vivir tienen que salir en agua. Salen de nuestro organismo en agua. Entra y sale. Dice, está bañado, requiere agua cada tejido para llevar a cabo sus funciones. El agua es pues el líquido de la vida. Es el medio por lo cual el metabolismo tiene que hacerse, el agua. Y por eso, cuando con mis estudiantes en la clase de bioquímica, cuando vamos a entender todas estas reacciones, estas reacciones químicas del metabolismo que hacen, que permiten que las células vivan, el primer capítulo que hay que ver, el agua. El primer capítulo que hay que entender, el agua. El agua es el sistema de transporte de nuestro cuerpo. Transporta nutrientes, transporta desechos, transporta todos los nutrientes y lo que nuestras células necesitan de nuestro cuerpo. Continúa diciendo la doctora, parte del lubricante que permite el movimiento. Nuestras articulaciones, para que puedan funcionar bien, también necesitan agua. Cuando camine, la próxima vez que usted camine y sienta que sus talones soportan el peso, es porque hay una combinación de moléculas y agua que permite que sea como un colchoncito. El agua, actuando como eso. Es también el facilitador de la digestión. Y por eso es que se recomienda que cuando nosotros vamos a comer, mastiquemos nuestros alimentos apropiadamente, ¿verdad? Porque Dios nos ha provisto con la saliva para que se pueda formar lo que se llama el bolo alimenticio y uno pueda aprovechar los nutrientes. Comemos vegetales, pero si nuestras muelas, nuestros dientes no trituran esas células y sacan los contenidos, pasan en balde. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pero a veces tenemos prisa, ¿verdad? Y entonces en lugar de masticar con calma, tenemos que tomar líquidos para aumentar, para poder bajarlo, para poder pasarlo, ¿verdad? Cuando Dios nos ha preparado para que nosotros podamos hacer y ayudar con la digestión. Es el principal transportador de impurezas y desechos en los riñones. Nuestros riñones no funcionan si no hay suficiente agua. Nuestro cuerpo tiene que estar hidratado para que nuestros riñones funcionen y cumplan la función. El hígado detoxifica, pero los riñones, decía alguien, clarifica, limpia.
pero tiene que tener agua. Tiene que tener agua el cuerpo para que pueda ser. Otra cosa muy importante acerca del agua: así como el agua de los océanos regula la temperatura del planeta, el agua en nuestro cuerpo, cuando estamos hidratados, también regula nuestra temperatura corporal. También regula nuestra temperatura corporal. Yo recuerdo alguna vez visitando a los médicos, ustedes saben, se sienta ahí en la sala de esperar, y recuerdo alguna vez una enfermera hablando con el médico acerca de un niño allá en mi pueblo, y decía: el niño está deshidratado, está ardiendo en temperatura y no suda. El cuerpo, para regular la temperatura corporal, también necesita agua. Y por eso tenemos en esta importancia de tomar agua. Dice: aproximadamente 2/3 partes del agua que nuestro cuerpo requiere proviene de los líquidos que ingerimos. Y la 1/3 parte mayormente proviene de la comida que tomamos. Y esta última 1/3 parte, deje decirles, dentro de los alimentos que nosotros debemos consumir, las frutas y las verduras frescas son los que mayor contenido de agua tienen también. Dije frutas y verduras frescas, no dije aguas frescas, ¿verdad? Porque a veces, como preparando este tema que estoy compartiendo con ustedes, sentando ya de aquel lado, escuché al pastor Medrano decir: cuando uno tiene sed, lo que el cuerpo necesita es agua. Pero a veces uno dice: yo tengo sed de una Fanta, yo tengo sed de ¿qué será? De una sangría, yo tengo sed de esto. Lo que el cuerpo necesita es agua. Escuché a alguien muy querido por mí decir: la coquita del domingo. Bueno, lo que el cuerpo necesita es agua. Dice aproximadamente 2/3 partes. Nuestro metabolismo produce una pequeña cantidad de agua, pero no mucho. Las frutas, vegetales frescos, recuerden, contienen mayor cantidad de agua que otros alimentos. Hermanos, la cantidad de agua que perdemos durante el día, que perdemos nosotros durante el día, depende de las condiciones climáticas y de la actividad física. Depende de dónde estemos nosotros, depende de qué tanta actividad, depende de qué lugar estemos. Ahora que nos dijo el hermano Larry que no vamos a estar aquí porque vamos a viajar, vamos a ir a visitar a la familia el próximo, ya estoy pensando todo el agua que me voy a beber. Vamos a ir a visitar a la familia en Chiapas, ¿verdad? Yo le dije a Larry: ya tengo que ir, tengo que beber mi pozol. Ella me dijo: yo tengo que comer mi tamalito chipilín. Bueno, los que son del sur, ¿verdad? Tamalito chipilín. Vamos a ir dependiendo de dónde estemos. Idealmente el cuerpo mantiene un balance entre la cantidad de agua que perdemos cada día y la cantidad de agua que perdemos y la cantidad de agua que ingerimos, que tomamos para reemplazarla. Dice, continúa diciendo este reporte de la revista Dentista: cuando no tomamos suficiente agua, el cuerpo trata de evitar la deshidratación. El cuerpo trata de evitar la deshidratación, disminuyendo dos cosas: el sudor y la cantidad de orina que nosotros producimos. Si esto no sirve para compensar, la deshidratación entonces ocurre. En un estado de deshidratación, los mecanismos de enfriamiento corporal disminuyen, la temperatura corporal puede aumentar, y si usted está expuesto al sol, puede venir lo que conocemos como un heat shock, un golpe de calor, ¿verdad? Porque el cuerpo está deshidratado. La eliminación de sustancias tóxicas disminuye, y entonces las sustancias tóxicas que llegan al riñón, en lugar de salirse, como no hay agua para desalojarlas, se mantienen circulando en nuestro organismo, y eso no es bueno para nosotros. La sangre dice también que se hace más densa, el flujo sanguíneo se afecta, se incrementa el riesgo de formación de coágulos en los vasos sanguíneos, y esto se puede manifestar como una embolia cerebral o como un ataque al corazón. Tomar insuficiente cantidad de agua incrementa el riesgo de formación de piedras en los riñones y en la vesícula. Insuficiente agua también aumenta el riesgo de constipación. Tomar agua. Pero la industria de los laxantes les encanta que no tomemos agua, porque entonces ellos nos pueden vender más productos.
ejercicio, si nos dijeran que ejercicio, fibra en la dieta y suficiente cantidad de agua puede evitar esta molestia. Se estima que la adecuada hidratación de las personas mayores, y esto ya sentí que me llegaba a mí, dice, las personas de la tercera edad, dice que en los Estados Unidos, mire, se podrían ahorrar muchísimos días de hospitalización en los Estados Unidos y millones de dólares cada año. Problemas con personas de la tercera edad por deshidratación que van a los hospitales, tal vez pudiendo evitar con tomar suficiente cantidad de agua, ¿verdad? Hay algo que se llama que la deshidratación a veces puede ser leve o moderada, y a veces algunos de los síntomas de la deshidratación leve se nos vuelven tan cotidianos que pensamos que son normales. Por ejemplo, la boca seca, disminuye el volumen de orina, y inclusive yo he escuchado, yo recuerdo personas que dicen, a mí no me gusta tomar agua porque no me gusta ir al baño, ¿verdad? Piel seca y fría, dolor de cabeza y calambres musculares, la boca seca. Mire, yo recuerdo también cuando era niño en mi pueblo, llegaban unos carros que vendían medicina y traían unas bocinas arriba, y anunciaba esto el hombre y decía, y ahora me pongo a pensar, es cierto que hay desnutrición, es cierto que hay falta de vitaminas, pero esto es lo que anunciaba el hombre. Dice, mire, decía, se levanta en las mañanas con la boca seca, se levanta con dolor de cabeza, le tiene calambres musculares, se siente usted cansado y sin ganas de trabajar, y le da un montón de síntomas. Y luego decía, si usted se siente así, tome fosfovitacal. Y luego le explicaba lo que era el fosfovitacal. Pero yo ahora pienso, ¿y si qué tal que estábamos deshidratados con ese gran calor que hacía por allá? Me escribió mi primo, que dice que en Coahuila hace unos días tuvieron 52 grados de temperatura. Y él escribía porque les mandaba el periódico, el reporte en periódico a la familia, porque él viaja, vende medicinas, y les decía, no me creyeron cuando les dije, ¿verdad? Ahí en el periódico, 52, 55 grados centígrados. No quiero ni pensar cuántos son en Fahrenheit, porque eso seguro se va mucho más arriba de lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Imagínense esto. Dice, pero hay la deshidratación severa. En un estado de deshidratación severa, se termina el cuerpo por mantener el agua dentro del cuerpo, porque sabe que el cerebro y órganos vitales lo necesitan. La orina deja de formarse, la piel se hace muy reseca, aparecen mareos, taquicardias, aumento de la respiración, los ojos se sumen, el sueño falta, da mucho sueño, da falta de energía, la persona se siente confundida o se irrita muy fácilmente, y si la deshidratación persiste, pueden ocurrir desmayos, ¿verdad? Y ya les decía, la deshidratación severa es una emergencia médica que requiere ser atendida inmediatamente. En esta época de calor, hermano, mantengámonos hidratados. Cuando da el curso de verano en el edificio viejo, que ya no damos las clases allí en el departamento de ciencias, en el curso de verano, a mis alumnos les hacía beber una botella de agua al día. Cuando entraba a la clase, duraba 3 horas, les decía, al principio de la clase me muestra tu botella de agua y al final también, porque yo sabía que el cerebro es un órgano importante. Si no está hidratado, no puede aprender. Si no está hidratado, le va a dar sueño. Si no está hidratado, va a estar con desánimo y falta de energía. El agua es el mayor componente del cerebro. Es un órgano que necesita agua. Tratémoslo como tal. El corazón es un órgano que necesita agua. Recordemos eso. Nuestro hígado, para funcionar, también necesita la adecuada circulación de la sangre. Nuestros riñones, para funcionar apropiadamente, necesitan agua. El agua está allí, ¿verdad? Consigamos agua. Me impresiona mucho ver cómo las personas que trabajan en construcción, en lugares donde hace mucho calor, cargan una botella ahí ya pegada constantemente, casi soldada a la picar,
y nomás llegan y abren ahí. Platicaba con un señor en Nuevo México y me dice, ¿lleva agua? Y me dijo, no, ahorita son puros hielos, pero al rato cuando tenga necesidad de tomarlo ya va a estar fresca el agua. Lo llenaba con hielo, ¿verdad? Por el calor que hacía en Nuevo México. Si dejamos de tomar agua, hermanos, el cuerpo nos lo dice. Dios nos hizo, Dios nos diseñó y nos incluyó también los indicadores de nuestro nivel de agua. ¿Se acuerda como en el carro, en los tableros, verdad? Tiene un indicador del nivel de agua, tiene un indicador de la temperatura, tiene un indicador del nivel de la gasolina. Nuestro cuerpo nos dice, tiene síntomas que nos dicen si nosotros estamos deshidratados. ¿Para qué? Para tomar agua. La característica más importante es la boca seca. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad, nosotros vivimos allá en el desierto de Nuevo México, en la ciudad que estaba en el desierto, y ahí entendí por primera vez lo que era tener la boca seca, que no es solamente aquí en los labios, sino que llega aquí debajo, ¿verdad? Y el calorón que hace. Y quienes trabajan afuera en estos lugares saben a lo que estamos hablando. Todos estos síntomas son nuestras luces en el tablero que nos indican, que nos señalan que algo está pasando. Cuando nosotros experimentamos estos síntomas por la falta de agua, es cuando en el carro se nos prende el check engine, la lucecita de allí, ¿verdad? La que ahora ya hasta le ponen hasta que le falte el aire, ¿verdad? Antes yo recuerdo nada más el voltaje, el aceite y cosas así, pero ahora ya un montón de lucecitas que ya tengo que leer un gran libro para entenderlo. Pero esas señales nos ayudan a que nosotros podamos llegar bien a nuestro destino. Y yo quisiera preguntarles en esta mañana, hermanos, ¿hay alguien aquí que esté deshidratado? Porque ¿sabe por qué? Porque los corazones, las vidas deshidratadas también mandan señales. Recuerda que el agua en nuestro cuerpo, cuando estamos bien hidratados, es un importante regulador de la temperatura. Si usted se siente en los días en que dice, mira, a mí que ni me diga porque yo vas a ver lo que le hago, yo me le tiro inmediatamente. Si se nos sube la temperatura muy rápido, hermano, nuestro corazón está deshidratado, nuestro corazón está necesitando agua. Es una señal del corazón. Le llegan no oleadas de calor, pero oleadas de preocupación, oleadas de ansiedad, temor al futuro. Su corazón está deshidratado. Lo que yo quisiera que pensara es, si pudiéramos poner junto el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, el principio del Nuevo Testamento con el principio del Antiguo Testamento, el Dios que creó el agua, el Dios que tuvo control sobre el agua. Cuando nosotros lo vemos en los videos y en las fotos y dice, ¿quién puede controlar esta fuerza de los mares? Y sabemos que Dios mandó y separó las aguas y dijo a las aguas aquí y a la tierra aquí. Ese poder está también disponible para nosotros. Tenemos taquicardia de culpabilidad, de temor, de ansiedad. Nuestro corazón está deshidratado. Podemos pensar que Dios, a veces podemos llegar a pensar, como les decía, como los síntomas de la deshidratación leve a moderada, y podemos llegar a pensar que esos síntomas son normales de la vida. Y decimos, es la vida de pecado, son los ataques del enemigo, pero realmente no son. Podemos llegar a pensar que Dios quiere que vivamos así. ¿De veras creen que Dios pudiera pensar que Él quiere que vivamos sin esperanza, sin sueño, aislados, solitarios, resentidos, irritables, inseguros, con ansiedad? Estos son síntomas de un corazón sediento, sufriendo deshidratación. Podríamos pensar también, hay una historia que quisiera hablarles acerca de esto, podríamos pensar que estos síntomas son normales, producto de la vida diaria, rasgos inclusive de la personalidad, y decir, no, yo es que así soy. Si estás teniendo desánimo, somnolencia en tu vida espiritual, tu corazón
Mi corazón está deshidratado. Tratemos nuestra vida espiritual como se debe tratar nuestros cuerpos. Una deshidratación severa necesita atención médica. Una deshidratación severa espiritual necesita atención médica. Porque una deshidratación severa nos va a matar. Una deshidratación severa de nuestro corazón nos va a llevar a la muerte. En el Evangelio según San Juan hay una historia. Vamos a leerla. Está en el capítulo 7. Pero antes de empezar a esta historia del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, primero quiero platicarles un poquito acerca de las circunstancias que rodearon a este evento. El personaje central de esta historia que voy a decirles es Jesucristo, es Jesús. Pero yo quisiera platicarles un poquito acerca de las circunstancias que rodearon este evento. Este evento sucede, como podemos leer en el versículo 1, es el versículo 2 del capítulo 7 que dice: estaba cerca la fiesta judía de las cabañas. Buscando información, encontré que la fiesta de las cabañas ocurría después del verano, lo que para nosotros correspondería más o menos entre septiembre y octubre. Era cuando llegaba el tiempo de cosechar, era cuando lleva el tiempo de cosechar las uvas, las aceitunas, de empezar a preparar el jugo de la uva, de empezar a obtener el aceite de oliva. Era un tiempo en que la gente se alegraba, pero era también un tiempo que Dios le había mandado que, así como se alegraban, reconocieran que Dios era el creador, el proveedor de su pueblo, y en eso era la fiesta de las cabañas. En hebreo se dice que era la fiesta Hag Sukkot, pero era un tiempo de alegría básicamente. Era un tiempo en que la gente se debía sentir feliz, satisfecha. La cosecha estaba allí ya. No tenían que preocuparse por el invierno. La comida se había producido ya. El libro de Levítico describe la fiesta. No vamos a leerlo. Lo describe en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y también recuerdo que en el libro de Deuteronomios lo describe esta fiesta. Específicamente en el libro de Números describe cada uno, porque esta fiesta no era una fiesta de un solo día, era una fiesta de 8 días, que empezaba con 8 días. Y buscando información encontré que alguien escribió que dice que al término de estos 8 días, entre todas las ofrendas otras que se habían ofrecido, se habían matado, oiga usted, 70 becerros. 70 becerros. Para el 7º día de la fiesta se tuvieron que haber matado casi 70 becerros. El último día, el 8º día, se mataba un solo becerro y se decía que ese era el becerro para Israel. Y de acuerdo a la tradición judaica, dice que los 70 becerros se mataban para garantizar la salvación de los 70 naciones que formaban el mundo. El sacrificio era abundante porque se celebraba la abundancia con la que Dios había provisto. El sacrificio era abundante porque era proporcional a la bendición que se había provisto. Al 8º día se describe en los versículos de Números del 35 al 38, y dice que se sacrificaba, como les dije, un solo becerro. Y si leyéramos esos versículos, hay una palabra que se repite junto con las ofrendas y dice la palabra que se presentaba también: libación. Y la libación, si uno busca en el diccionario, dice que es la acción de derramar vino o agua en honor a una divinidad. Y eso también ocurría. Dice que cada día incluía 3 rituales diarios durante estos 8 días. Uno al amanecer, otro en la noche y otro en media mañana. Y todos estos eran muy solemnes. El de la noche, por ejemplo, se hacía con antorchas. El templo era algo espectacular. Y la tercera ceremonia que se hacía era la libación del agua y el vino. Pero dice esto, cuentan esto: el agua
lo tenían que ir a traer en un cántaro grande, en un cántaro de oro, ir a traerlo a una fuente especial que era traer esta agua de la fuente de Siloam, suficiente agua para los 8 días. El agua se traía con una gran ceremonia. Pueden ustedes imaginarse todos los sacerdotes, los levitas marchando para traer esta agua, ¿verdad? Y el agua se traía, se tocaba el bocina, las trompetas que ellos tenían, y los sacerdotes llevaban el agua alrededor del altar, y los peregrinos que tenían palmas, que habían llegado de otras partes, movían esas palmas. Si usted quiere leer una descripción de eso, también está en el deseo de todas las gentes, en el capítulo 49. Era una celebración, era una alegría. Traían el agua alrededor del altar, los peregrinos movían, y dice que se recitaban los salmos del 113 al 118. Son unos salmos bellísimos. Si tiene tiempo hoy en la tarde, le recomiendo leer salmos del 113 al 118. En el último día, el día grande de la fiesta, los sacerdotes daban no una vuelta alrededor del altar para ofrecer la libación del agua y el vino, sino que daban 7 vueltas. Eso era lo que en hebreo se llamaba Hosana Rabá, que significaba salva ahora. Y en Salmo 118 termina con esas palabras, pidiéndole a Dios, agradeciéndole a Dios por la salvación que hasta hoy ha provisto. Ahora voy a invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 37. Versículo 7. Capítulo 7, versículo 37. Dice, en el versículo 37 del capítulo 7 del Evangelio según San Juan, dice: en el último día grande de la fiesta, el más solemne de esta fiesta, de esta celebración. Y dice, en el último día de la grande fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó. En algunas otras versiones dice que Jesús se puso de pie y proclamó en alta voz. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Jesús estuvo allí en la grande fiesta y se puso de pie y proclamó. Imaginemos lo que pudo haber causado esta impresión en los asistentes. El momento más solemne, de mayor silencio, Jesús se puso de pie y gritó. Y me llamó la atención cuando leía esto una y otra vez, porque no recuerdo que muchas veces Jesús haya gritado. La Biblia nos dice que Jesús gritó a grande voz cuando estaba en la cruz. Pero aparte de eso, no recuerdo. No recuerdo ni cuando le dijo al mar, calla, enmudece, le haya gritado. Pero dice que Jesús habló en grande voz. Pero Jesús en esta ocasión quería hacerse escuchar. Dice el deseo de todas las gentes en la página 417. Los corazones se conmovían con una extraña reverencia y muchos estaban dispuestos a exclamar: dame de esta agua para que no tenga sed. Jesús conocía las necesidades del alma. La fiesta y las riquezas y los honores no pueden satisfacer el corazón. Lo que el agua hace a nuestro cuerpo, Jesús puede hacerlo a nuestros corazones. Dejemos que nuestro corazón se humedezca, se ablande en Jesús. Jesús, como el agua, llega hasta donde nosotros no sabemos y no tenemos que darle instrucciones. Cuando nos hidratamos, el agua llega hasta donde se necesita. Lo mismo hace Jesús. Dice también, continúa diciendo en el libro Deseo de todas las gentes, dice: muchos de los que lo oyeron a Jesús lloraban las esperanzas frustradas. Muchos alimentaban un agravio secreto. Muchos estaban allí tratando de satisfacer su inquieto anhelo por las cosas del mundo. Era un día de celebración, describe la hermana White, ese último día, el último gran día de la fiesta. Pero las gentes que estaban presentes estaban tristes. Y por eso Jesús se levantó sintiendo esa necesidad en los corazones y le dijo a gran voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Allí estaban, dice, en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos pero y tristes. Este clamor repentino, si alguno tiene sed, los arrancó de su pesarosa meditación, y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mensaje se reanimó en una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron el inestimable don de la salvación. Escuchamos esta mañana, cuando hablaba el hermano Juan José, de esta historia de este muchacho que tenía un parásito, la cisticercosis, ¿verdad? Porque es un parásito que ingresa en nuestro cuerpo, no como tal, sino que ingresa en nuestro cuerpo como un huevecillo, y viene en aguas contaminadas que se usan muchas veces para regar los campos, para regar los vegetales, para regar las frutas, y ahí van los huevecillos, y los huevecillos ingresan y llegan, resisten nuestra digestión, llegan hasta nuestro intestino, y ahí se abren, y ahí da origen a un nuevo organismo. Hay aguas que son contaminadas. Me contaba, andábamos con mi papá en el campo alguna vez cuando era niño, y me decía: ¿tienes sed? Sí. Bueno, pues hay que buscar agua, pero había que buscar el agua donde tomar. Aprendí desde muy tierna edad que no todas las aguas se podían tomar, que había que buscar de dónde se iba a tomar. En el arroyo me decía: mira, aquí va el camino, pero no tomes agua debajo, del lado de abajo, de donde ya corrió el agua por el camino. Toma agua de este otro lado. Las aguas estancadas no tienen buenas aguas para tomar. Las aguas corrientes, los manantiales, es la mejor agua para tomar. Así también en la vida. Para nuestra sed espiritual, para nuestra necesidad, para nuestra sed espiritual, nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones, el mundo nos ofrece aguas también. El mundo nos ofrece satisfactores de corta duración para nuestras necesidades. Recuerda que les decía antes cómo para la industria de los laxantes es importante que no tome agua, porque entonces entre menos agua toma uno, más constipación, ¿verdad? El agua es lo que nuestro cuerpo necesita. El agua, la religión inclusive. La religión, si practicamos una religión sin relación con Cristo, es una religión que pacifica, pero no satisface. Y tampoco la religión sin Cristo tampoco santifica. Pacifica, pero tampoco santifica. Para quitarnos la sed física necesitamos agua. Para quitarnos la sed espiritual necesitamos a Cristo Jesús. Les decía, necesitamos a Cristo Jesús, pero me contaba un amigo que es mecánico. Dice que un día llegaron a su taller, una persona le dijo: ¿qué pasó? ¿Qué le puedo hacer? Dice: el aire acondicionado no sirve. Y le dice: ¿no sirve? No, dice: mira, le prendo, lo oigo como que funciona, y usted sabe, cuando prende el aire acondicionado hay una banda que entra en acción, se mueve algo, dice: lo oigo que la banda está funcionando, pero no sirve. El carro sigue caliente. Y dijo el mecánico: bueno, pues vamos a ver. Pues lo primero que dice el mecánico a uno cuando lleva el carro es: a ver, échelo a andar. Entonces lo prende, lo echa a andar, le dice: prende el aire acondicionado, se mete el mecánico allí, empieza a poner con sus manos ahí y dice: las ventilas están cerradas. Las ventilas están cerradas. En la iglesia, hermano, las ventilas están abiertas del aire acondicionado. De nada nos sirve que el generador del aire acondicionado esté allá afuera trabajando si las ventilas están cerradas. De nada nos sirve en nuestra casa tener el aire acondicionado si todas las ventilas están cerradas. De nada nos sirve tener la palabra de Dios cerca de nuestras manos si está cerrada. De nada nos sirve venir a la iglesia, escuchar de Cristo Jesús,
si nuestra mente y nuestro corazón está cerrado. De nada nos sirve en nuestra casa tener la facilidad aquí de poder abrir la llave del agua y tomar agua si no abrimos la llave y si no la tomamos. Podemos estar deshidratados en nuestra casa con la tubería, con el refrigerador, con botellas de agua, pero el agua de nada nos sirve si no la tomamos. Nuestra vida espiritual, si no decidimos, si no permitimos que Jesús entre a nuestra vida, que Jesús toque todos los rincones de nuestra vida, de nada nos sirve. Jesús es el agua de vida, pero nosotros tenemos que aceptar, decidir tomarla. El clamor que Cristo, dice el deseo de todas las gentes en la página 418, el clamor que Cristo dirige al alma sediente sigue repercutiendo hoy y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta. El manantial está abierto para todos, a los cansados, a los que están agotados, a los que se ofrece el refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, venga, y el que quiere que tome agua de la vida de gratis. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, Jesús nos ofrece la vida eterna. Jesús nos ofrece el agua que nuestra vida espiritual necesita. Es nuestra decisión tomarla. Hermanos, nuestro corazón no tiene que convertirse en una pasa. Vayamos a Jesús. Si usted siente que en su vida hay indicadores, hay señales que le están indicando que su corazón está deshidratado, vaya hoy a Jesús y bebamos el agua que Él nos ofrece. Voy a terminar por leerles el último versículo de este capítulo 7. Vean la invitación de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y sabe qué dice el último versículo, el versículo 53 del capítulo 7? Dice que entonces cada uno se fue a su casa. Eso dice. La invitación de Jesús era: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Discutieron lo que había pasado ahí: ¿será profeta, no será profeta? Lo agarramos, lo echamos, lo apedreamos, ¿qué le hacemos? Y el último versículo de ese capítulo: y entonces se fue cada uno a su casa. La invitación de Cristo está ahí para mí y para cada uno de ustedes, hermanos. La invitación está para que cada uno de nosotros observemos nuestra vida. Nuestro corazón está deshidratado, Jesús nos ofrece el agua de gratis. Jesús ya murió por nosotros en la cruz. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarlo, y lo que nosotros necesitábamos era agua. Y lo que esa gente que estaba en esa ceremonia, a través de los símbolos y ceremonias que estaba viendo, lo que necesitaba era a Cristo Jesús. Y tristemente el último versículo dice: entonces se fue cada uno a su casa. Quiera Dios, hermanos, que en nuestros corazones, en nuestras mentes, nosotros podamos tomar la decisión de tomar la agua que Cristo nos dice. Pero no tomarla una vez cada 8 días, sino como los ciclistas. A mí me impresiona. El ciclista quiere ser lo más liviano posible y lleva el agua y dice: es 1 kilo más que llevo ahí, pero lleva el agua, para que lo tome conforme haya necesidad. Yo no sé cuán calientes son tus días. Yo no sé qué tan difícil es tu vida. Pero esa vida trata de deshidratarnos. Y lo que Jesús nos ofrece es el agua
de vida para siempre.